Las calles parecen desiertas, Carmencita se fue de viaje y quizás nunca más la vea. Yo mirando por la ventana, el asfalto brillando perlas, los lugares que frecuentaba no me atraen ni me interesan. Y aunque hoy no estás, voy planificando una y otra vez amores lejanos. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos y yo me quedaré aquí esperando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tumpa en radio. Muy buenas tardes. Un cariñoso saludo de parte de acá a toda la gente que va a trabajar para vos. Con mucho gusto. Estamos trabajando hoy un poquitito con un buen clima para trabajar. Entrar al Facebook de Tumpa, poné Tumpa OSL, también por internet www.radiovillambae.com, y el teléfono de esta emisora para tu opinión durante el programa es el 333-7194. Hoy vamos a tratar el tema de lo que puede significar la figura del Papa en el mundo, en el mundo occidental, en el mundo católico y más allá también de otros mundos. Me refiero a las otras denominaciones, la figura como tal, las implicancias políticas y económicas, morales y éticas. Así que te invito a que te quedes con nosotros unos minutos para que puedas aportar también escuchándonos. Y si querés llama, tenés el 333-7194, 333-7194. Gracias nuevamente por estar ahí con nosotros. Ya sabéis que Estilo es la industria publicitaria de altísimo nivel en Santa Cruz. 353-6000 es el teléfono. Podés utilizar las pantallas dinámicas LED, las que están en el segundo anillo. 353, preguntá por Anabel, ella te va a guiar en todos los requerimientos. CAMI, Centro de Atención Médica Integral. Tenés, por solamente 50 bolivianos, te hacen un análisis, te hacen una ocultación de tu salud. Pasá por la plazuela Don Bosco. El teléfono es 333-2265. 333-2265. Acordate el nombre CAMI, Centro de Atención Médica Integral. Te están esperando para darte una mano en todo lo que vos estás necesitando. Gabriela García, imprenta, servicios gráficos de Gabriela García. El teléfono es 328-5980 o pasar por la calle Ayacucho 595. Si vas de parte de Tumpa, te van a dar una mejor atención y además te hacen un buen descuento. Santa Rosa de la Mina, a solo 190 kilómetros de acá de Santa Cruz, tenés un club hípico, club náutico, club aeronáutico, un club ecológico. Además tenés casas donde vos podés, cabañas familiares, que por un costo muy agradable podés acceder a ellas. Ya sabés, es de Santa Rosa de la Mina, queda en la ruta Pailón Los Troncos. Entrá a su página y ahí lo vas a ver, www.santarosadelamina.com, y ahí vas a ver todo, te lo van a mostrar y te vas a enamorar y te vas a piantar para allá. Muy bien, doctor Edgar Peña está estudiando en su computadora. Buenas tardes, gracias por estar acá, muy amable. Gracias por la invitación, Tumpa. Jorge Márquez, buenas tardes. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Julia Toledo, gracias nuevamente por estar acá, por colaborar. Muchas gracias a ti por invitarme. Esta es la gente que va a trabajar para vos hoy día acerca de un hecho que puede tener una trascendencia. Es cierto que el Papa viaja por todo el mundo y siempre han viajado, sobre todo el llamado Papa viajero, pero estas características de este Papa tiene su singularidad, como cada uno de ellos. Nos interesa ver la relevancia que está tomando en Santa Cruz. Lo hace en todo el mundo, pero obviamente estamos hablando de Santa Cruz porque vivimos acá. La relevancia que puede tener. Me llama la atención que se pelean por hacerle una silla, se le está haciendo una pequeña capilla. Decía yo, si hay alguien que pueda hacer 500 sillas, lo harían, pero no se puede sentar en todas, hay que elegir una. Canciones son muchísimas y se ha tenido que elegir una. Los lugares, me imagino que han proyectado serán muchos, pero seguramente serán 2 o 3 elegidos donde podrá ir, ¿no? Porque por la magnitud del fenómeno, vamos a llamarlo así, y muestra
lo profundo de lo que es una creencia, de lo que es la esperanza, más allá de los avatares de la vida, esta figura que trasciende fronteras, une sus características, que trasciende la frontera, está por arriba de eso. ¿Por quién empezamos? ¿Por el que llegó de último, puede ser? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Mira, doctor Peña, ¿le han dado el placer? Está bien. Si quieren vengarse de esa manera, que lo hagan, ¿no? Exactamente. ¿Largue? Bien, lo importante del Papa a nivel latinoamericano y a nivel nuestro es de que, para empezar, es argentino, vecino nuestro. Él utiliza, leyendo su biografía oficial del Vaticano, un término muy común para tratar de presentarlo como su filosofía, y dice: cumpliremos los 10 mandamientos y con eso basta. Entonces, los 10 mandamientos, si la gente los cumple, ya no habría problemas con relación a lo que él nos explica en su filosofía. Hay que ver que este hombre es hijo de una familia muy pobre. El padre era ferroviario, la madre ama de casa. Ellos venían de un pueblito de Italia, Piamonte que se llamaba, y él comienza a estudiar en una escuela técnica y sale técnico medio, al mismo tiempo sale bachiller. Y no se pensó nunca de que entre directamente él al sacerdocio, y lo hace en Buenos Aires, y entra justamente a la parte de los jesuitas. Y ahorita tiene como 18 obras ya en libros realizados por él. Ha llegado a ser doctor en filosofía de una universidad alemana. Entonces, el currículum es bastante bueno. Ha sido canciller mayor de la Universidad Católica de Buenos Aires. Aparte, ha ocupado los cargos, desde el cargo de párroco, que es el más común y más simple, ha llegado a ser cardenal. Y cardenal y arzobispo de Buenos Aires, donde él maneja más o menos 5 millones de habitantes en la zona central. Después estuvo en Córdoba, y siempre decía: soy más amigo de los pobres que de los ricos, porque los ricos no necesitan mucho y los pobres sí. Entonces, yo creo que la filosofía de este señor y el cumplimiento de lo que él manifiesta ha recorrido casi toda la Argentina en colectivo. No ha utilizado ni aviones, ni transportes de primera, ni económicos, a nivel de vuelos. Todo lo hacía por tierra, y al final de cuentas quería demostrar de que hay que llevar una forma de vida en que uno no necesita más cosas de las que va a usar. Entonces, el uso, parecido al pensamiento griego, donde decían cómo se limita el enriquecimiento de las cosas, y los griegos decían a través del uso. Si yo, por ejemplo, tengo 5 hijos, tengo que tener 4 camas para ellos y una cama para mí, la señora. Entonces, ese límite de satisfacerse con lo poco ha hecho que este señor no sea solamente ya admirado por gente de mucho poder, sino también por gente supuestamente de izquierda, y se dio un grupo de padres jesuitas. Entonces no teníamos un Espinal, en Salvador, que yo lo están beatificando al obispo Romero, y fue uno de los pocos que no quiso estar a favor de los militares del 71 al 76. La mayoría de los capellanes vivían tranquilos y no pasaba nada. En cambio, él decidió siempre combatir de una manera fuerte. Ni siquiera aceptó ser presidente en la primera instancia de la comisión episcopal, de la conferencia episcopal que el cardenal nuestro ha sido aquí en Bolivia. Y después, ya por aclamación, tuvo que aceptar, y al fallecimiento justamente del obispo que lo invita, él ocupa su lugar. Entonces, tenemos un hombre que, aparte de que es doctor en filosofía, aparte de que maneja varios idiomas, es importante ver
de que nadie la cree, ¿no? Era barrendero en una floristería y era portero de una discoteca cuando cumplía 20 años. Y a los 20 años también le vino un problema en el pulmón, que tuvieron que extirparle la tercera parte de uno de los pulmones, pensando de que le iba a quedar un poco limitada la discapacidad de la respiración, pero logra recuperarse y no tiene impedimento alguno. Y ahora es papa. Y ahora es papa. Julia. Bueno, pues fuera de todas Me las... parece muy interesante la biografía que nos ha dado Claro, como base. fuera de para todas esas características importantes del Papa Francisco, pues yo quisiera anotar que para los católicos, para nosotros los católicos, pues lo más importante es que es nuestro líder, pero no es un líder político, sino un líder espiritual, un líder de vida, una persona que, aunque no es un líder político para nosotros, es líder en cualquier país. En este momento aproximadamente hay 1.800 millones de católicos en el mundo, más o menos debemos estar alrededor de eso, como la religión además con mayor cantidad de fieles. Entonces eso le da una importancia muy grande, porque el catolicismo está en este momento en todos los países del mundo, en unos con mayor ejercicio, pero solamente existe un solo país en donde no estaba, ¿no? Que era la Unión Soviética, y ya prácticamente está en todas partes del mundo, está la Iglesia Católica, y por eso es tan importante, porque es una persona, no es como un presidente que es solo de ese país y solo para los que son sus nacionales. Aquí no importa nacionalidad, aquí no importa raza, no importa nada. Incluso una de las políticas de él y de lo que nos está hablando con su primera encíclica es que debe haber ese diálogo, y lo quiere promover y lo ha estado promoviendo incluso desde que él era sacerdote y desde antes de ser obispo, con amigos íntimos de cuando él vivía en Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, del judaísmo, con quienes se llevaba muy bien, además. Es una persona muy especial, muy interesante, pero de todas maneras, para mí como católica, todos los papas son muy especiales, son muy importantes, y obviamente que el que él nos visite es pues una experiencia única. La verdad es que mirar a estas personas, yo pude ir a ver al Papa Juan Pablo II en Roma, pude ver también a Benedicto XVI, precisamente el día de su elección, y ahora pude también ver al Papa Francisco. Son imágenes... Son improntas muy grandes, ¿no? Para los que han visto. Sí, verlo... A un poquitito de una llamada telefónica de la diputada Eliane Capobianco. Diputada, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlo, desde La Paz le hablo. Es la diputada Eliane Capobianco, que obviamente cumpliendo con su deber y respondiéndolo a los electores, les informa lo que está ocurriendo. Adelante, diputada. Bueno, el día de hoy se está tratando un proyecto de ley, que en realidad es un proyecto de ley ampliatorio, la ley 65 de pensiones a favor de los mineros, en el sentido de que muchos de los que no fueron beneficiados con la ley 65 puedan beneficiarse. Y por otro lado, un tema que ha estado todo el día ahora en vigencia es el tema de la ley del 10%. Ha estado el padre Mateo el día de hoy en La Paz, ha presentado el nuncio apostólico una denuncia sobre todo lo que dijo el ministro Quintana el otro día respecto a su persona, de que quería matar a los bolivianos y otros argumentos que utilizó el ministro Quintana. Y también hemos estado aquí con el tema de la aceptación que hubo ayer en el programa de Que No Me Pierda, que hubo en todo el país, a nivel de todo el país, con relación a que Gabriela Montaño aceptó que 220 millones del presupuesto general del Estado y que se le está asignando en realidad 14 millones al tema de salud, que solamente es el 6.9%. Son los temas que, bueno, están en discusión ahora aquí en la prensa y en la Asamblea, como le decía anteriormente, la ampliación a la Ley 65. Nombre de la población, diputada Eliane Capobianco, muchísimas gracias, le espero mañana. Gracias, Tumpa, gracias, hasta luego. Jorge, tu opinión respecto a lo que estamos tratando, por favor, el tema así rapidísimo, se nos va el tiempo. Ok, el Papa mueve
muchas cosas, entre ellas la esperanza, que es algo que el ser humano necesita. Es un papa, si vale el término, exótico, ya que es latinoamericano, como un chiste que dicen por ahí, no, es argentino y es humilde. Entonces, lo bueno de su visita a Bolivia y demás, que creo que saca los mejores sentimientos del país y de la gente para tener un futuro más próspero y lleno de esperanza, para seguir trabajando, sabiendo que las condiciones de la realidad son duras y negras, ¿no? Ese es el aporte que el Papa da como tal, como elemento simbólico. Aparte, hay gente de la oposición que he escuchado sin ningún tipo de razón decir que el Estado boliviano, que no es creyente y no sé qué, lo va a esperar al Papa con los brazos abiertos y demás macanas, olvidando que el Papa no solamente es un líder religioso, sino que también es un jefe de Estado. Y bueno, lo positivo de su llegada acá a Bolivia es que nos va a llenar de esperanzas, nos va a llenar de ejemplos, seguramente va a tener unas misas que van a ser muy interesantes y hay que saber escucharlo. Eso sería mi modesto aporte para este programa, porque sí soy católico, pero no soy practicante y conozco muy poco de la vida de Bergoglio. Aquel doctor Peña hizo una pequeña biografía muy interesante que rescata que el hombre era un tipo humilde, al igual que otros papas, ¿no? Que como Juan XXIII, que era también un hombre humilde y tal, tal y tal. Y bajo estos hombres se van creando mitos, como también tienen una gran responsabilidad. Y creo que la responsabilidad que tiene ahora Francisco es devolver la esperanza a todos los católicos. La esperanza que parecía que estaba postergada con Benedicto XVI, a ser un hombre un poco más hermético y más serio y más estudioso. Francisco nos muestra un personaje que está con los brazos abiertos, dispuesto a trabajar con todos. Doctor Ernesto Machicao, buenas tardes, y así una síntesis para poder entrar en materia. Bueno, yo creo que no, sin duda, y lo han dicho muy bien quienes me antecedieron el uso de la palabra, la presencia del Papa es pues mágica en cualquier país del mundo, así sea un país como la ex Unión Soviética, que era atea. La presencia del Papa siempre es importante, no solamente por lo espiritual, que es lo más importante, pero también por lo político, ¿no? Los papas, la Iglesia Católica siempre jugó un rol político muy importante, y el caso más específico es el que estamos viendo ahorita con el padre Pedro. Mateo. Y me voy a detener un rato con Mateo, ¿no? Yo estuve presente el año 88 cuando vino el Papa Juan Pablo II a Bolivia. Estaba presente en los actos inclusive. Yo voy a hacer una comparación muy especial respecto a un punto, ¿no? Cuando vino el Papa Juan Pablo, el impacto fue genérico, es decir, todos sintieron la presencia magnífica de un Papa que hoy día, no sé si ya está de santo o no, sí, pero ya es santo, ¿no? Pero el éter alrededor de él era ese, pues, ¿no? Era un santo, aun cuando no haya sido proclamado entonces, pero era una santidad que realmente, más allá de lo formal, estaba presente en Bolivia y se la sintió. Así era el sentimiento general, ¿no? Y cuando se fue, dejó ese sentimiento, yo no creo que un día, mucho tiempo dejó ese sentimiento de una hermandad, digamos, más acentuada, dejó el sentimiento. Yo creo que hoy día son días diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y por eso me hace recuerdo, por eso quiero traer en mesa al padre Mateo, ¿no? El padre Mateo le ha dado una característica a la recepción del Papa, porque él lo ha hecho a propósito, ¿no? El padre Mateo no está haciendo esa campaña atemporalmente, digamos. El padre Mateo es un genio de la política, ha dicho cuándo hago mi campaña y para qué y qué efecto va a tener. La venida de Juan Pablo II tuvo un efecto general, espiritual. Veo que la venida del Papa Francisco tiene una característica general, pero una muy particular. La salud se ha puesto en la mesa de la discusión. Es decir, está adquiriendo está adquiriendo un cariz mucho más específico que la mera venida de un Papa, que todo el mundo se pone a rezar y qué bien que venga. Pero aquí han puesto en tela de discusión uno de los temas más importantes en cualquier país del mundo, que es la salud. ¿Y quién la ha puesto? La Iglesia Católica.
No ha puesto la oposición, no han puesto los verdes, ni los amarillos en La Paz. No, ha puesto la Iglesia Católica, ha puesto en mesa, a través de uno de sus hijos, ha puesto en mesa el tema de la salud. Si es 10%, es 11%, o 6%, o 20%, es lo de menos. Aquí hay una denuncia tremenda que dice en Bolivia no existe una salud pública. Y después de 10 años de gobierno, este régimen que ha tenido como bandera justamente el recapturar o capturar la salud, la educación, todos los sectores sociales del neoliberalismo, no lo ha hecho. Y eso me parece a mí que se ha vuelto el tema del Padre Mateo en relación a la venida del Papa. Hay un tema en particular que está significando esta venida del Papa, que es el tema de salud, está en discusión. Y hay un aplazo de parte del gobierno de 10 años de Bolivia que no ha cumplido con el tema de salud. Sea que tiene responsabilidad compartida con los gobiernos municipales, departamentales o los gobiernos centroamericanos, no sé. El problema es que en Bolivia no hay salud y a nadie le interesa si es el municipio, si es la gobernación o el gobierno central. No hay salud. Vayan ustedes a la clínica del Estado, no hay salud. Ese es un problema de verdad. Si eso es 11% o 10% es lo de menos. El problema es que no hay salud. Punto. Y ese me parece que es el tema más importante que ha puesto en mesa la Iglesia Católica a través del Padre Mateo en un esfuerzo muy interesante de hacer que el gobierno asuma este desafío con mayor seriedad, no solamente como un discurso político, porcentajes más, porcentajes menos, sino como un compromiso, porque esto es la salud, es un compromiso para su pueblo. Primer tema, me parece que es una visita que tiene una particularidad específica, el tema de salud, así lo han dibujado miembros de la Iglesia Católica. Número 2, es latinoamericano, ¿no? Más allá de que si sea un argentino humilde o no, un argentino humilde, pues no sé si lo es realmente, ¿no? Lo que sí sé es que es un latinoamericano, y es un latinoamericano que habla el idioma de los latinoamericanos. Cuando vino Juan Pablo era la visita de un santo, cierto, pero lejano, ¿no? O sea, una persona muy santa, pero muy santificada, pero que no hablaba nuestro idioma, ¿no? O si lo hablaba formalmente, digamos, pero no entendía los problemas latinoamericanos como los puede entender un argentino que no ha estado de visita en la Argentina, ha vivido toda su vida en la Argentina, ¿no? Y ha predicado en estas tierras y conoce los problemas de estas tierras y la idiosincrasia. Eso le hace más fácil hablar con un presidente como el nuestro, ¿no? El tercer tema, la ideología, ¿no? El presidente ha asumido la condición de presidente el año 2006, en uno de sus primeros mensajes ha dicho: la Iglesia Católica es la culpable del desastre de 500 años. Ellos han venido aquí a esclavizarnos, son los responsables de la colonia, han sido el brazo derecho de la conquista, cuando el brazo izquierdo tenían la espada, en el derecho tenían la Biblia. Esa ha sido la posición del gobierno, ¿no? Y el presidente ahora, lo digo de una manera un poco grotesca, tiene que tragarse esas palabras, porque la verdad que está viniendo el Papa y viene a visitar no solamente a los 10 millones de bolivianos, al presidente de Bolivia, y el presidente de Bolivia tiene que hacer las veces de líder de todos los bolivianos, y sin duda el discurso del gobierno también se ha morigerado mucho del propio presidente, ¿no es cierto? Cuando antes era un ateo ferviente y un anticatólico, si ustedes ven las propias radios del Estado en la tarde, toda la tarde están con programación cristiana de las iglesias protestantes. Es una afrenta absoluta a la Iglesia Católica y al precepto de que este es un gobierno laico, ¿no? Entonces, sin duda, hay un tema ideológico en medio que me parece bien interesante, de no solamente en contra del gobierno, sino de hacerlo reflexionar al gobierno respecto a una ideología. Y eso está también en la mesa de discusión. Me parece bien interesante la visita por todos estos temas. Pequeño corte y luego enseguida. Conversando acá con Jorge Márquez, que se ha desmarcado
del tema. No me he desmarcado, simplemente no voy a entrar de acuerdo a lo que creo que puedo compartir con todos, porque mucho del Papa no sé. Bueno, soy católico, pero eso no te soy invalida. muy Pero practicante el y problema no es sé siguiente, si en las correcto, razones no hay problema. espirituales soy tan conocedor como en la teoría política. Yo te dije que el tema era ese. Cuando te invité te dije, te moviste que sí. Bueno, pero no importa. O sea, está Julia Toledo con nosotros, Ernesto Machicado y Edgar Peña. CAMI es el Centro de Atención Médica Integral. Por 50 bolivianos te hacen todo un análisis. Pasá por ahí 333-2265 frente a la plazuela de Don Bosco. Imprenta Gabriela García, Ayacucho 595, el teléfono es 328-5980. 328-5980, no te olvides. Te podés ir al restaurante Cervantes, esto queda en el Hotel Las Palmas, tenés platos especiales, españoles, regionales, vino de todas las marcas. Es el restaurante Cervantes que se encuentra en el Hotel Las Palmas, tenés toda una comida a nivel internacional riquísima. Ya sabés que Santa Rosa de la Mina es un lugar paradisiaco a solo 190 kilómetros de acá, entre Pailón Los Troncos. Te doy su página, www.santarrosadelamina.com. Doctor Edgar Peña, usted quería agregar algo. Bien, Así. lo importante, justamente el doctor Machicado ha tocado, pienso de que ya tenemos una tercera revolución en la Iglesia. Todo lo que dice el Papa a la fecha es más o menos lo que dijo San Ignacio de Loyola cuando se parte la Iglesia y él dice, todas las ovejas que se fueron, volverá el 50%. Y logra recuperar casi un 40-45%, pero cambiando la forma de ser de la Iglesia. Nosotros estamos acostumbrados a ver a una iglesia siempre al lado de los ricos, una iglesia de dominicos, una iglesia bañada de oro. Inclusive Maradona se dio el lujo de decir, ¿por qué no venden el oro de la Capilla Sixtina para pagar panes para los hambrientos de Somalia y todo lo demás? Pero yo pienso de que este señor no le ha quedado otra al gobierno que ir bajo esa línea de la doctrina social, trabajo, salud, educación. Si justamente están predicando 20 años eso, o 12 años que están, no pueden ir en contrarruta de eso. Han tenido que nomás afianzarse. ¿Te referías al gobierno? Al gobierno. ¿Por qué? Porque la Iglesia toda la vida ha sido árbitro o referente o dirimidor de conflictos entre pueblo y Estado. Por lo menos yo, que he salido de colegio católico toda mi vida, siempre veía que los conflictos, cualquier presidente, sea el que sea, llamaban a la Iglesia para mediador. Y siempre la persona más clara y menos parcializada era la Iglesia. Por eso es que a mucha gente le dolió, ¿no?, de que se nos vuelva un Estado laico, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, ya está enraizada la religión católica en todo el mundo. Increíblemente. Es la religión más grande en el mundo entero, ¿no? Nosotros, sea lo que sea, aunque misturemos a veces con creencias del yatiri, o vamos a la iglesia y después nos hacemos leer la coca o lo que sea, seguimos siendo católicos. Y esta situación ha hecho de que este señor, ya como referente de una iglesia católica, con términos y teorías bien dadas, imagínense, pederastía cero. Él ha firmado el decreto esta mañana, o creo que fue la semana pasada, donde no queda un solo pederasta. Ha sacado gente de Alemania, de Australia, de Nueva York, que ahorita están enjuiciados a nivel penal. Y él ha dicho que respondan. Y no quiero ver un solo seminarista que haga esto, porque esto no debe hacer la Iglesia Católica. Y cumpliendo simple y llanamente el Antiguo Testamento, vamos a vivir bien. Entonces, yo pienso de que esa situación es importante. El gobierno ahora está del brazo de este señor, lo mismo que de Mojica, y Mojica los insultaba y los sigue insultando. Lo he visto el otro día en España, que decía, los caretas de este mundo tienen que desaparecer, porque no puedo yo decir una cosa y después tener doble moral. Yo no voy a gastar un centavo ni voy a recibir un sueldo del Estado uruguayo, y no lo hace, y vive en su quintita lejos de la ciudad, maneja su vehículo barato y demuestra el hombre que
con el solo hecho de invitarlo a sus conferencias y que le paguen los pasajes, él va y se presenta con ese tipo de trabajo. Ahora la pregunta, ¿podrá dejar algo en la conciencia de acá, hablando de Santa Cruz? ¿El Papa? Sí, porque estamos hablando un poco lo que ha hecho, obviamente, las virtudes, ¿no? No sé si en un momento, cuando vino Juan Pablo II, era otra la historia, ¿no? Ha pasado casi 30 años de eso, y por lo menos en Santa Cruz hay una transformación política, de gente que se ha venido, hay sufrimientos, han habido... No sé si esto, porque uno acostumbra a tratar estos temas desde el punto de vista desde el lado del Papa, digamos. Y no sé si esto puede mover conciencia, porque si no queda como un hecho que vino el Papa. Y no sé si es el objetivo que vino el Papa. Si modifica, si ayudaría a modificar algo. ¿Vos crees que sí? Yo sí creo que él modifica, es decir, para el que quiera oír, ¿verdad? Ahí sí, el que quiera oír y el que quiera oír con una mente abierta y amplia va a poder entender muchas de las cosas de la filosofía propia de él y de la Iglesia Católica. ¿Por qué revolucionó el Papa Juan Pablo II? ¿Por qué? ¿Por qué revolucionó después de tantos papas? La mayoría de los papas eran italianos. Italianos, él fue el primero que no era... capitalistas, etcétera, etcétera. Pero este señor, como era polaco, y era diferente, y había peleado contra los nazis y todo lo demás. Y había apoyado... Fue una especie de repunte para la gente humilde y la gente latinoamericana. Y basta la carita del Papa, que hasta ahora lo tenemos grabado, un Papa, como decía aquí el compañero Machicao, un Papa con los gestos, ¿no?, de un santo, de un hombre bueno. Callado, que hasta lo balearon, ha viajado por todo el mundo, el Papa viajero, y donde iba se les acercaba. Yo me acuerdo que a la Madre Teresa la llamó y la sentó a su lado cuando fue a la India. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que es la gestión de la gente. Ese último Papa alemán era de otro carácter, de otra formación, parece que era de un nivel un poco más alto, menos adentrado a la humanidad. Era tímido, él es tímido. Hasta le acortaron el mandato. Y de Benedicto. El Benedicto, ¿no? Sí, es más dedicado a la teología, a escribir, a pensar, es un pensador. Pero era un hombre, yo creo que más de élite, ¿no? Escribe. En cambio, estos otros son un poco más de pueblo. Pero de un pueblo que también tiene la formación, porque llegar a tener un doctorado en teología no lo tiene cualquiera, ¿no? Uh-huh. Entonces esa situación hace de que cada papa, yo creo que se va situando en base a lo que él quiere hacer como gestión. Claro, tiene sus gestiones. ¿Sabes qué? Me preocupa si viene y no modifica. Bueno, el compromiso de modificar no es solamente del Papa, es de los católicos que estamos en Santa Cruz. Y una de las cosas que él nos ha dicho, Francisco, es nosotros debemos evangelizar. Somos nosotros, no es solo él. Perdón, pero yo creo que quiero dejar la pregunta. Para que la gente haya dado un retro. Yo los he visto dar retro a varios. Maradona ya no habla nada para la Iglesia desde que está este Papa. Desde que este Papa entró y dijo, bueno, señores, ahora todo el mundo gana menos sueldos, no quiero las limusinas, no quiero los vehículos, no voy a viajar que no me pongan seguridad, yo voy a llevar mi seguridad y y no ha pedido nada este gobierno. El gobierno ya le está dando porque... No, pues es un personaje que tiene que tener una cierta... Ese cambio de mentalidad de la gente, ¿no?, que mucho lo atacaban a la Iglesia y ahora se ve que quiere hacer cambios de verdad y está poniendo el dedo en la llaga, no solamente con temas de ese tipo... pederasta, sino que él mismo se da un lugar y dice, está viviendo donde unas monjas. Aquí podía llegar a los tajivos como llegó los anteriores papas, pero no, ha dicho, me voy a ir a la casa del cardenal, que es mi amigo, y no quiero hacerle gasto al gobierno. Mientras menos gasto le haga, mucho mejor. Entonces, eso yo creo que es importante y eso va a quedar en la mente de la gente, su forma de ser distinta a lo que otro tipo aprovechaba. Claro. Sí, es la humildad, ¿no? Que es lo que siempre ha pregonado además la Iglesia. El ejemplo, la humildad, la esperanza, como hablaba el doctor. Sí, son características
de la Iglesia, pero que cada uno de los papas que ha habido, como lo decía también, la ponen en un momento dado de la historia por las condiciones que se mueven en ese momento. Yo diría, un poco para que la gente también entienda cuál es la preocupación nuestra acá del programa, ¿qué semilla irá a dejar? ¿Qué semilla deja al final de cuentas para nosotros? Ese es un Yo creo principio. que él va a dejar muchas semillas, pero todo depende de lo mismo. ¿Cómo la quieres tú recibir? El terreno está. Somos seres humanos, todos con unas necesidades, los unos más, los otros menos, pero el terreno está. Mira, el terreno está en América Latina completo. Somos en este momento el continente más católico del mundo. No, y los vínculos que él ¿Ves? tiene con Por otros algo. padres. Y sin embargo tenemos muchas necesidades como continente tercermundista, digamos, o en vías de desarrollo. ¿Sí? Todas tenemos necesidades, porque de todas maneras América, y sobre todo América del Sur y Central, la riqueza, si hablamos de riqueza en dinero, pues está en muy pocos. Claro. Y todos los demás tenemos necesidades, por eso trabajamos, por eso luchamos. Y ahí es donde está la Iglesia con su doctrina social, que no es solo del Papa Francisco, esta doctrina social es desde principios del siglo pasado. 800 una doctrina. millones de personas están muriendo de hambre. Eso lo leí ayer en una página del internet que habla sobre el medio ambiente y cómo buscar la sostenibilidad alimentaria. Que es otra cosa de las Entonces, que el Papa ya... se está preocupando por esas cosas, Claro. aparte la relación internacional que él está haciendo con las demás religiones. O sea, es un hombre que se ha abierto, tolerante. Antes era más o menos como ver dos partidos enfrentados de fútbol. Y ahora, desde que aparece Jean Bodin, ¿se acuerdan en la época del Renacimiento? Cuando dice, si no se quieren, por lo menos no se miren, tolérense. Entonces, él está haciendo eso, que ya seamos tolerantes. Ya se había hecho. Pablo esa VI parte- era uno de los que ya comenzó con esta marcha hacia el diálogo, Claro, y estuvo sí, presente interreligioso, con el ¿no? Concilio segundo, pues. Y Juan XXIII fue el Juan que ya XXIII. comenzó Claro. con esta... Pero realmente yo creo que hay una divergencia grande con Francisco. Sí. Una de las Yo cosas que creo tú el decías, Concilio el segundo- idioma. Es que sí, El pero, idioma. pero no solo es el Es idioma, algo ¿no? para Yo creo que nosotros- este es señor que- ha tirado el salvavidas. Es que hay un tema. Para salvar Digo, a la para Iglesia América Católica. Latina, el idioma. El rechazo, El ¿no? Y el idioma. Lo que pasa es reclamo y de que todo. hay un tema que va más allá del idioma, ¿no? Que es, el idioma lo puede hablar cualquiera. Voy a dar una ilustración de 2 segundos porque sé que son molestosas a veces, pero ilustran, ¿no? Una vez yo tomé una clase que se llamaba Economías del Tercer Mundo en la universidad, y el profesor era un señor que venía de una universidad del norte de Estados Unidos. Yo estudié en Estados Unidos, y él decía, yo vengo a estudiar esta cátedra, a dar esta cátedra, pero nunca he vivido en un país pobre, ni sé lo que es ser pobre. Es decir, hasta el día de hoy que tengo... O sea, de escritorio. Pero, Sí, la pero teoría muy de bien escritorio, dicho, ¿no? claro. Claro. Yo soy un hombre de 58 años hoy día y reconozco que ese hombre era muy lúcido, porque hablar de pobreza no es solamente leer de pobreza o entender el fenómeno económico, la teoría de Rostow del despegue de las economías, bla, bla, bla. La teoría de Rostow está muy bien, pero si nunca has vivido en África o en América Latina cochina, es bien difícil hablar de la pobreza. Porque la pobreza es mucho más que un número económico, ¿no? Entonces, a eso voy. A propósito de lo tuyo, aquí dice, el Papa, dice, este es el señor Alfonso Aguayo, el Papa tiene influencia política más que religiosa. Por esta razón la Iglesia Católica le dio la espalda al Padre Mateo. El Papa Francisco está en la onda ideológica de los gobiernos de turno en Latinoamérica. No le da la espalda. No le dan la No. espalda, más bien lo han apoyado. Sí. A ver, la idea es la O siguiente. sea, no le dieron la espalda, ¿por qué? Porque vieron que es la doctrina social de la Iglesia, que es la que se va a cumplir Pero ahora. además, Salud, educación y trabajo, y a eso fuentes de voy. trabajo. Mira, Entonces, a eso es voy. la que tratan de fomentar en todos los El estados. idioma hace, pero él ha vivido en este continente, aunque en la Argentina, pero este es un continente pobre, miserablemente Ya pobre. estaba él en Córdoba. Y no me pueden decir a mí que el Papa Juan Pablo II, por más santo que fuera, porque lo es, ¿no es cierto?, él no tenía esta extracción. Él era un hombre que había vivido toda su vida en Europa. Pero sí, en la le guerra, tocó vivir una época en la muy guerra, dura de Sí, Europa. en la guerra, pero convengamos, Con hambre y con- convengamos en una cosa, es diferente Con vivir muerte, en un con- país desarrollado, aunque haya guerra,
Y es muy diferente nacer en país sin No, esperanza. pero Polonia era un Sin país esperanza, pobre. ¿no? Polonia era uno de los países más pobres de Europa en esa época. Educacionalmente siempre obrero. Polonia ha sido un Obrero, país- era sí, sí, sí. mineros, eran... No, pero convengamos que no hay punto de comparación con América Latina, nunca ha habido. En Nunca esa ha época, habido. esos países... Estaban llenos de judíos y los judíos nunca han sido sinónimos de pobreza, discúlpenme. Pero eran unos pocos. pero no pasa es- que- es- lo que pasa es que Ahora, España no, y Portugal pero- eran de- cuasi tercermundistas con relación a los otros Sí, sí, sí. Europa Sí, difícil. Polonia era Es que pobre. estaba lleno de judíos y los judíos eran los que generaban riqueza en el mundo y educación más que riqueza, más y que economía. riqueza, educación y Sí, economía. pero eran claro. unos cuantos. Latinoamérica no había ni eso. No había nada. O sea, Latinoamérica es un continente O sea, la miserable brecha era hasta el día de hoy. demasiado Claro. grande entre el que tenía Y para y el que no entender tenía. a Latinoamérica no basta con ir a la universidad y aprender Claro, la rezo y teoría, teología. sí. O sea, un latinoamericano entiende más que eso, y ese es Francisco. Y por eso Francisco rompe todo el tema de Juan Pablo II. Juan Pablo II estaba en contra de los curas latinoamericanos porque él decía que eran políticos y porque los curas tenían que estar cerrados en un cuarto orando y concentrándose en la divinidad ¿Quién para decía poder eso? ¿Quién para, decía eso? para poder Lamento. Juan Pablo II para No, poder no, no, para no. poder para poder No, llegar a Dios. no. No, pero es que eso es correcto. Es decir, el concepto Juan Pablo II está en contra de los curas de la teología de la liberación. Ah, no, es que la Por iglesia eso, pero entera está déjame en contra de la terminar. teología de la liberación. No es así. El cura, Claro, el por padre supuesto. Francisco es parte de la teología de liberación. No. Es No, parte de yo creo- porque es un padre político. No, la teología no, de liberación no es otra cosa que la expresión política y el reconocimiento de la La pobreza. teología de la liberación del está en carácter contra social. de la iglesia Y otra cosa católica. es lo No es así. Sí, sí. Porque No es es así. que si no se hubieran adentrado los partidos de izquierda. Nuestro Claro. cardenal, en la época de los gobiernos de factos, él era un luchador, pero no político, pero sí de la clase pobre y de las Lo libertades. están canonizando al padre Romero. Eso es distinto. Los padres centroamericanos eran parte de la teología de la liberación. No, Pero no el todos. padre no formaban Romero. parte de la No. izquierda ni del terror. Habían Nada. Pero es que- Ellos sacerdotes. simplemente querían que se cumpla la norma, que era no matar. ni Pero perseguir. ahorita están discutiendo una cosa muy fina, si se inscribieron o no. El concepto de la teología de liberación era que era una iglesia dedicada a inclinar hacia los pobres, No, fue una comprometida con los inadecuada pobres. No es si se habían interpretación del inscrito en el Concilio Partido Vaticano Comunista o no se habían inscrito en el No, Partido era Comunista. una Eso no inadecuada es. interpretación que hicieron muchos sacerdotes del Concilio Vaticano II. Inadecuada en su para unas momento. personas, pero no para los padres No, que no, estaban no, ahí, no, Es que era- desempeñaban un rol muy era- importante. Era lo cómodo antes. Lo cómodo era lo que hacía Van Gogh, pintar puros gordos curas, panzones, con todo lo que eran los grandes bacanales, la buena música y codo a codo con la iglesia. Francisco ha deshecho con esa discusión. No existe ese, y es un hombre comprometido políticamente. Es un hombre comprometido. En su Yo actitud no sé hoy si día. política, lo que sí sé de que está con la doctrina social. Por eso, Que pero cree la eso es, iglesia pues, que haya política. igualdad, Es que haya Concilio trabajo, Vaticano. Eso es que haya política, salud. pues. Eso es política. Bueno, puede ser El política, concepto porque religioso es muy cerrado, grande el concepto de el política concepto también. teológico es diferente al político. La teología, cuando tú la estudias solamente, Sí. es redimirte ante Dios, concentrarte y rezar todo el día y No, redimir no, las no. almas de los demás. Sí, Eso no es la ese es teología, el concepto de la teología. Teología no es rezar todo el Hay día, aquí no. un pequeño conflicto. Hablar de estos temas apasiona, es entendible. Vamos creando mitos sobre ciertos personajes. Sin embargo, teniendo que desilusionar acá a todos en la mesa, coloquemos las cosas bien claras. Antes de que llegue Juan Pablo II a Karol Wojtyła a ser papa, todos los papas habían sido italianos. Si no me equivoco, Sí. puedo No. estar Ya. cometiendo un Sí, gran... todos. No, Bueno, no había todos. habido Eran franceses. En la Países última época capitalistas. sí, pero antiguamente habían franceses, habían Ahora, muchos de muchas nacionalidades. El hecho de pensar ingenuamente que con la elección de Juan Pablo II y ahora con Francisco, el Espíritu Santo aparecido en la Capilla Sixtina para iluminar a los cardenales en el momento de dar su voto, es un pensamiento muy ingenuo y muy infantil. Tenemos que tomar en cuenta que la elección de Juan Pablo II ha sido meramente práctica por motivos y razones geopolíticos. Hay que tener en cuenta que es un papa polaco en un mundo que está dividido entre dos ideologías y una guerra fría de por medio. El hecho de que Juan Pablo II haya sido elegido Esa época. demuestra un movimiento muy inteligente de la Iglesia, porque aparte de que el Papa sea polaco, sea del este de Europa y sea de uno de esos países que era
parte del bloque soviético, es un elemento simbólico que ayudó mucho a estos señores del sindicato llamado Solidaridad, que fueron los primeros en dar el golpe para que se caiga la idea de la Unión Soviética. En el caso de Francisco, tenemos un escenario parecido. ¿A qué me refiero con esto? En América Latina ha habido una emigración de feligreses. Es decir, todos aquellos que algún día fueron católicos empezaron a cambiar de fe, si es que vale el término, y a creer en todos esos aquellos pastores no, una que están de parte moda, de una parte relativamente muy grande. Es más, América Latina siempre la ha pasado mal. Lo que el padre Romero y la teología de la liberación, que son ideas muy interesantes y son altamente discutibles, son valederas. Sin embargo, se cometen excesos. ¿Por qué? Porque América Latina es uno de los continentes más, aparte podemos colocar al África y a gran sector del Asia, más desordenados e infantiles en sus conductas políticas, culturales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la elección de Francisco? A mi modesto parecer, cuando eligen a Francisco, están eligiendo a alguien que, uno, está fuera de Europa, segundo, que es de una región que está perdiendo feligreses, puedo equivocarme al decir esto, y tercero, es alguien nuevo, y además tiene una connotación, incluso me atrevo a decir una carga semántica extraña, ya que es un papa jesuita. Tenemos que recordar que los jesuitas han sido expulsados de Latinoamérica, de Europa, de Santa también. Cruz, de Europa, de todo el mundo, y que después volvieron y demás. Entonces, tiene una carga semántica esto del Papa Francisco y del cómo es y el mito que va a llegar a ser este hombre. Obviamente, al ser jefe de una iglesia, que es básicamente un tipo parecido a un rey de una monarquía absoluta, las bulas papales que vaya a sacar en este caso contra los pederastas son muy importantes para limpiar la imagen de la iglesia, una iglesia que se ve obligada a limpiar su imagen. Te pregunto y a volver una a ser el cosa centro sobre de la eso, esperanza pero esa de los forma creyentes. de elegir no le quita nada a la condición de él como persona. Porque, no le quita ¿y por nada qué a decís su que es condición como persona? infantil, lo que estamos diciendo y todo lo demás? No, cuando me refiero al infantilismo es a la conducta social de Latinoamérica como tal. Ya. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Tu compañía. Super Radio, estamos conversando con el doctor Edgar Peña, que es abogado, doctor sacó su doctorado en Derechos Humanos. ¿Y qué va a hacer con eso? Luchar por los derechos humanos de todo el mundo. Luchar por los derechos humanos de todo el mundo. Doctor Edgar Peña. Lo que va a hacer, que está haciendo, ¿no? Estamos con Jorge Márquez, que es politólogo. Politólogo. Está escribiendo un libro. Sí, estamos en eso. Es un modesto intento. Un modesto intento. Y Julia Toledo, que es pediatra y también y asesora familiar. Asesora familiar, y el doctor Ernesto Machicao, abogado, politólogo y además también exdiputado, ¿no? En las épocas pasadas. En otras épocas. En otras épocas. Exministro. Exministro también, ¿no? ¿El ministro de qué era? Comunicación. Ok. Estamos tratando acerca de lo que es el Papa. Es un tema muy... hay algo que se nos está escapando, y es obviamente la puntualización
de qué parte de la Biblia maneja cada uno de ellos o de qué punto. Ya no va a dar el tiempo, faltan 3 minutos. Quedó corto, porque ese sí sería el tema para mí un poco de fondo. ¿Qué parte de la Biblia están tomando para abordar una problemática? Y la preocupación permanente, ya que viene acá, ¿qué nos deja? Me preocupa que solamente venga y se lo aplauda y que no deje algo. ¿Qué semilla dejarían? Si cada uno, me gustaría, en los minutos que nos queda, Julia. Yo insisto en que la semilla que él deja es lo que cada uno quiera recibir, como quiera recibirlo, ¿sí? Si aspira, si tiene esa esperanza de que él le va a dejar algo importante, la va a recibir. Pero el que no quiera y el que no crea en eso, pues no va a recibir nada. Así de sencillo. Pero yo creo que va a dejar algo, va a dejarlo. Hay que ver nomás lo que es ver la cara de las gentes cuando lo ven, de todas las razas, de todos, sin importar si es hombre o mujer, si es niño o anciano, cuando lo ven. Pero no solo a él, a todos los papas, pero bueno, en este caso al Papa Francisco, especialmente para nosotros los latinos, pero igual los asiáticos lo ven como lo máximo, y los europeos también. De hecho, los europeos que estaban ahí, como decía el doctor, en que yo no creo en esto y que se estaban como corriendo de la iglesia, aunque los europeos son, el que es católico es súper practicante, de todas maneras se les ve que él ha roto una serie de paradigmas o ideas mal hechas acerca del catolicismo que están volviendo. Y lo que ha crecido el catolicismo, no solamente con el Papa Francisco, desde antes, desde Juan Pablo II, en Asia, por ejemplo, y en África, ¿sí? Ahora se está fortaleciendo con la presencia de este Papa, que es tal vez más universal, probablemente. No, primero Ernesto. Quiere calificar. Quiere ser el último. Se enfrentan los politólogos. Está con pretensiones de presidente, quiere que hable el resto. Yo termino. Es bien presidencial, felicidades. No, yo creo que el Papa, la idea es que llegue a los que no quieren oírlo. Eso es lo que yo creo. O sea, y yo creo que ya los ha ganado los que no los quieren oír. Es decir, en Bolivia, los 10 millones que vivimos aquí adentro, en gran medida dependemos de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Fundamentalmente en derechos humanos y en salud, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Pero la presencia del gobierno, en un gobierno que ha agarrado todos los sectores de la economía y de la vida social del país, es fundamental. Pues lo que haga o no haga Evo Morales nos atiñe a todos, ¿no? Y Evo Morales ha empezado, reitero, como un gran ateo y está terminando abrazándolo al Papa. El tránsito del gobierno de una posición ultracomunista, marxista y leninista, que era lo que planteó el gobierno actual, está terminando no solo neoliberal, sino supercatólico también. Claro, no, muy apegado a la iglesia. Ahora, ha habido una especie de roce con el padre Mateo, ¿verdad? Pero también la provocación no ha venido de parte del gobierno, ha venido de parte del padre Mateo, ¿no? Que haya sido duro con el gobierno en torno a su crítica respecto al sector salud. Una crítica veraz, pero dura, ¿no es cierto? Pero eso también es bueno, porque realmente está haciendo escuchar a los que no lo querían escuchar, que son los de este gobierno marxista-leninista, que hoy día de marxismo tiene nada casi, porque es más neoliberal que el gobierno del doctor Paz Estenssoro, y de ateo muy poco, porque lo están recibiendo al Papa, ni siquiera lo recibió así el doctor Paz el 88, ¿no? Entonces, hay pues una reflexión de parte del gobierno, y creo que eso es buena, porque esa reflexión gubernamental, en términos católicos o cristianos, nos hace bien a todos. Yo creo que ya está dejando. Yo creo que sí. Ya claro. está dejando. Yo creo que este Papa es verdaderamente un revolucionario ya de fusil, porque está impregnando de lo que la gente quería escuchar. Doctrina social de la Iglesia, que haya más salud, más educación, más trabajo, menos delitos por parte de los padres, que eso era como un mito que no se lo quería sacar a relucir. Y sin embargo ahora él, con esta norma que dicta, ya directamente cero pederastía. Otro punto importante, todos los que son y los que no son se están dando cuenta de que este señor no está equivocado. Y como está solucionando problemas graves, Quintana está reflexionando. Increíblemente, vemos de que va a quedar huella
y la huella que es su propia sinceridad, su forma clara de hablar y tan sencilla de romper protocolos y acercarse a la gente, no utilizar vehículos blindados, ni guardias, ni nada. Es un hombre que quiere verdaderamente adentrarse en su pueblo y tratar de que las cosas mejoran para el pobre. Bueno, para terminar, así rapidito y cortito, si algo bueno tiene Francisco, es que va a llegar a Bolivia a dar lo que los bolivianos necesitamos, esperanza. Lamentablemente hay dos cosas en el mundo que nos llenan de esperanza. Uno es el Papa Francisco, otro, si nuestra selección gana. Nada más, lamentablemente. Hay que aprovechar la semilla que venga a dejar, porque de acuerdo a la semilla que él nos dé y cómo nosotros la recibamos, puede ser que como sociedad vayamos caminando en paz y armonía como debería ser hacia un mejor futuro. ¿Es buena la llegada? ¿Lo esperamos con los brazos abiertos? Sí. Tenemos que aprender todo lo que podamos, llenarnos de esa energía que nos va a venir a dar, energía espiritual, seguir esperanzados y trabajar en conjunto, que creo que ese es el mensaje fundamental que va a dar Francisco cuando esté en La Paz y Santa Cruz. Excelente. Se lo estaba guardando para el final, con razón. Felicidades. Sí. Buena palabra. Tumpen Radio, gracias Julia, gracias Ernesto, gracias Edgar Peña, por favor. Siempre vuelvan por acá. Gracias Jorge Márquez. Tumpen Radio.